Las luces fluorescentes del pasillo del hospital parpadeaban sobre mi cabeza, proyectando sombras largas que parecían burlarse de mi existencia. Recuerdo el día en que todo cambió como si hubiera sido ayer. El día en que mi mundo se rompió en 1.000.000 de diminutos fragmentos. Cada pedazo representaba un sueño, una esperanza, un futuro que de pronto se veía inalcanzable. Me llamo Elena Martínez y, a mis 19 años, se suponía que debía estar planeando mi futuro, no luchando por mi supervivencia. Los resultados de la prueba genética estaban frente a mí, una hoja cruel que declaraba que mi cuerpo era un campo de batalla de mutaciones e incertidumbres. Síndrome de Huntington, un raro trastorno neurológico que, poco a poco y sin piedad, me arrebataría todo, mi movimiento, mi memoria, mi propio sentido de identidad. Es progresivo, había dicho el Dr. Rey, con una voz clínica, distante. Los síntomas generalmente aparecen entre los 30 y los 50 años. Pero en tu caso, los marcadores genéticos sugieren un inicio más temprano. Recuerdo cómo mis manos temblaron, como el mundo parecía inclinarse sobre su propio eje. Mi madre, que antes había sido mi mayor apoyo, permaneció en silencio, evitando mirarme a los ojos. La mandíbula de mi padre se apretaba, una señal clara de la tormenta que se acumulaba bajo su fachada estoica. No podemos con esto, dijo mi padre esa misma tarde, sus palabras atravesando el silencio sofocante de la sala. Las cuentas médicas, los cuidados, el apoyo constante, es demasiado. Mi hermana, María, estaba de pie junto a la ventana. En la repisa todavía se exhibía con orgullo la foto de su reciente graduación universitaria. Ella era la hija ejemplar. Puras calificaciones de 10, beca completa, un futuro brillante e intachable. Y luego estaba yo, la anomalía genética, la carga inesperada. No podemos rendirnos, supliqué con la voz quebrada. Pero incluso mientras lo decía, vi la decisión reflejada en sus ojos. 2 semanas después, me encontré empacando mis cosas para irme. No hubo despedidas dramáticas ni abrazos con lágrimas. Solo una frialdad eficiente que decía más que cualquier palabra. Mi tía Elena, la mujer de quien había heredado mi nombre, se convirtió en mi única salvación. Te vas a quedar conmigo, me dijo, apretando mis manos con las suyas, ásperas por los años de trabajo. Era enfermera retirada, dura como el acero y con un corazón más grande de lo que el mundo podía comprender. El primer año fue brutal. Mientras mi familia celebraba los logros de María, sus prácticas profesionales, su futuro brillante, yo aprendía a navegar en un cuerpo que lentamente se convertía en mi enemigo. Mi tía Elena se volvió mi roca, mi investigadora, mi defensora más feroz. Puede que ellos se hayan rendido contigo, me decía, preparando tés de hierbas y buscando tratamientos experimentales, pero yo jamás lo haré. Pasamos incontables noches leyendo revistas médicas, conectando con grupos de apoyo de enfermedades raras, explorando cada posible alternativa. Cuando la medicina tradicional ofrecía pocas esperanzas, mirábamos más profundo. Los contactos de mi tía en el mundo médico se transformaron en mis salvavidas. Hay un programa de investigación, me dijo una noche, con un brillo en los ojos que casi había olvidado que existía. Están buscando pacientes con marcadores genéticos únicos para un tratamiento experimental. El proceso de aplicación fue agotador, más pruebas genéticas, evaluaciones psicológicas, montones de expedientes médicos. Pero por primera vez desde mi diagnóstico, sentí algo que casi había olvidado. Esperanza. Pasaron los meses. Los tratamientos eran experimentales y dolorosos. Algunos días apenas podía moverme. Otros, sentía un destello de algo milagroso despertando dentro de mí. El equipo de investigación se convirtió en mi segunda familia. Científicos y doctores que no me veían como una víctima, sino como una posible clave para un descubrimiento. Tu mutación genética es única, me decía el Dr. Harris, el investigador principal. La mayoría lo vería como una maldición. Nosotros lo vemos como una oportunidad. Mientras tanto, el silencio de mi familia biológica era ensordecedor. Ni una llamada, ni un mensaje. Las fotos de la graduación de María me seguían persiguiendo, recordándome la vida que se suponía debía tener, el futuro que habían desechado con tanta facilidad. Pero yo estaba cambiando. No solo físicamente, sino de maneras que nadie podría haber previsto. Cada tratamiento, cada sesión de investigación, me transformaba de una simple paciente en algo más, una posible salvadora para otros con desafíos genéticos similares. Estamos cerca de algo revolucionario, solía decir el Dr. Harris,
con la emoción apenas contenida. Tu cuerpo está respondiendo de maneras que nunca habíamos visto antes. Al concluir el primer año de tratamiento, tomé una decisión. Esto no sería mi derrota. Sería mi revolución. Mi familia jamás imaginó que la chica a la que habían dado por perdida estaba a punto de convertirse en algo que nunca hubieran soñado. La hija que dejaron atrás estaba aprendiendo a levantarse, a luchar, a convertirse en un faro de esperanza para quienes habían sido condenados por su destino genético. Mi viaje apenas comenzaba, y el mundo no tenía idea de lo que venía. El laboratorio de investigación se volvió mi santuario, un lugar donde mi condición genética dejó de ser una sentencia de muerte para convertirse en un prodigio científico. Habían pasado 3 años desde que mi familia me abandonó prácticamente, y cada momento era un testimonio de la resiliencia humana. Una mañana, el doctor Harris me llamó con urgencia. Su semblante, normalmente sereno, vibraba de emoción. Alena, dijo, desplegando gráficos genéticos sobre la mesa de conferencias. Tu cuerpo está haciendo algo sin precedentes. El tratamiento experimental había revelado algo extraordinario. Mi mutación genética, antes considerada un defecto devastador, mostraba ahora capacidades adaptativas notables. Donde la mayoría de los pacientes con Huntington se deterioraban, mis células estaban desarrollando mecanismos neuroprotectores nunca antes vistos. Estamos frente a un posible avance en la medicina genética, explicó el Dr. Harris mientras recorría con sus dedos los complejos diagramas moleculares. Tu estructura genética está aprendiendo, esencialmente, a luchar contra sí misma. Cada tratamiento se volvió una danza meticulosamente orquestada de innovación médica. Ya no era solo una paciente, era un proyecto vivo de investigación, un faro de esperanza para la genética. El equipo médico me trataba con una mezcla de curiosidad científica y profundo respeto. La doctora Rodríguez, especialista brillante en neurogenética, solía maravillarse con mis progresos. La mayoría de los pacientes ya estaría en silla de ruedas a estas alturas, decía revisando mis últimos resultados. Pero tú desafías cada expectativa médica. Mi cuerpo se estaba convirtiendo en un testimonio de la adaptabilidad humana. La fuerza muscular que debía deteriorarse mostraba signos de regeneración. Las pruebas neurológicas revelaban rutas neuronales reconstruyéndose de formas que desafiaban todo lo que la ciencia entendía sobre los trastornos genéticos. Durante ese tiempo, tomé una decisión, no sería una receptora pasiva del tratamiento. Me convertiría en profesional de la medicina. Al principio, la universidad dudó. Un estudiante con un trastorno genético progresivo persiguiendo un título médico parecía contradictorio. Pero el Dr. Harris y mi equipo de investigación vieron algo distinto, vieron potencial. Tu experiencia vivida, me dijo Harris durante una de nuestras reuniones estratégicas, es tan valiosa como cualquier libro de texto. Tú entiendes esta condición de una manera que ningún manual jamás podría. Así comenzó mi camino en la medicina. Estudios de medio tiempo combinados con la investigación en curso se volvieron mi nueva normalidad. Cada clase, cada texto médico lo estudiaba con una pasión nacida de la supervivencia. No solo aprendía medicina, estaba reescribiendo la forma de entender las condiciones genéticas. Mi tía Elena seguía siendo mi mayor apoyo. Les estás demostrando que se equivocaron, me decía con orgullo. No solo a tu familia que te abandonó, sino a todos los que alguna vez dudaron de ti. La comunidad médica empezó a notarlo. Mis presentaciones en conferencias sobre mi caso atrajeron atención internacional. Donde otros veían una tragedia genética, yo me estaba convirtiendo en un símbolo de esperanza y posibilidad médica. 3 años después, sucedió algo extraordinario. El tratamiento experimental, desarrollado en parte gracias a mi respuesta genética única, mostró resultados prometedores en otros pacientes con Huntington. Estamos viendo regeneración neuronal en las pruebas preliminares, anunció la doctora Rodríguez en una presentación clave. Los mecanismos derivados de la adaptación genética de Alena están mostrando potencial para ralentizar e incluso, en algunos casos, revertir parcialmente el deterioro neurológico. Mi triunfo personal se estaba convirtiendo en un avance médico global. Mientras tanto, los rumores de mis progresos comenzaron a llegar a mi familia. María, ahora trabajando en mercadotecnia corporativa, escuchó sobre los logros médicos de su hermana. Mis padres alcanzaron a ver publicaciones científicas donde aparecía mi nombre. Pero yo no lo hacía por su validación. Lo hacía por cada paciente que había sido condenado a aceptar su destino genético. Para cuando terminé mi especialidad en neurogenética, ya no era solo una paciente.
Era un especialista líder. Mi propio cuerpo, un testamento viviente de la innovación médica. Mi primer gran artículo fue publicado en una de las revistas médicas más prestigiosas. El título era simple, pero profundo: Adaptación genética, una nueva perspectiva en el manejo de los trastornos neurológicos. El Dr. Harris estuvo a mi lado en la celebración de la publicación. No solo estás cambiando tu propia historia, me dijo. Estás cambiando la comprensión de la medicina. La ironía no se me escapaba. La familia que alguna vez me consideró una carga ahora escuchaba sobre un descubrimiento médico que llevaba mi nombre. Cada conferencia, cada publicación era otro clavo en el ataúd de su desprecio pasado. Pero esto no se trataba de venganza. Se trataba de esperanza. De demostrar que las condiciones genéticas no eran una sentencia de muerte, sino quizá un camino para comprender la verdadera capacidad de adaptación del ser humano. Un día, llegó la invitación. Un centro médico internacional me ofrecía una posición de investigación integral. Recordé mi viaje, de una joven asustada de 19 años frente a un diagnóstico devastador, a una especialista médica reconocida. Había transformado no solo mi vida, sino también la comprensión de la medicina genética. Mi cuerpo, alguna vez considerado una limitación, se había convertido en mi mayor fortaleza. La invitación oficial llegó en una mañana fresca de otoño. Una conferencia médica internacional en la que presentaría nuestra investigación revolucionaria sobre la adaptación genética. Mientras preparaba mi ponencia, un nombre familiar apareció en la lista de asistentes: Martínez. Mi familia iba a asistir. El auditorio rebosaba de anticipación. Investigadores, médicos y especialistas internacionales llenaban la sala, atentos al escenario donde pronto compartiría nuestros descubrimientos. Ajusté mi bata blanca, símbolo de todo lo que había luchado por ser. El Dr. Harris, en primera fila, me dio un asentimiento tranquilizador. Lista, articuló sin sonido. Cuando comencé mi presentación, la sala cayó en un silencio absoluto. Gráficas genéticas, diagramas moleculares y protocolos de tratamiento llenaban la pantalla detrás de mí. Pero esto no era solo ciencia. Era mi historia. Los trastornos genéticos han sido vistos por mucho tiempo como caminos predeterminados. Comencé con voz firme y segura. Pero, ¿y si pudiéramos reescribir esa narrativa? Hablé de mi viaje personal, del diagnóstico que se suponía sería una sentencia de muerte, de los tratamientos experimentales, de las adaptaciones celulares inesperadas. Cada diapositiva era un testimonio de la resiliencia humana, de la posibilidad de los milagros médicos. A mitad de mi ponencia, los vi. Mis padres. Mi hermana. Sentados al fondo, con rostros mezclados entre sorpresa, orgullo y algo más, remordimiento. La presentación concluyó entre un estruendoso aplauso. Colegas se acercaban con preguntas y felicitaciones, pero mis ojos se quedaron fijos en ellos. Se acercaron con cautela, como si pudiera desvanecerme si se movían demasiado rápido. Elena, comenzó mi madre, con la voz temblorosa. No teníamos idea. Me mantuve firme, profesional, serena. No, respondí en voz baja. No la tenían. Mi padre, aquel que una vez me había despreciado, ahora parecía más pequeño, derrotado. La investigación que has hecho, balbuceó. Es increíble. María, mi hermana, dio un paso al frente. Su traje impecablemente planchado y su porte corporativo parecían de pronto insignificantes frente al descubrimiento médico que acababa de presentar. ¿Cómo? Preguntó simplemente. ¿Cómo lo lograste? No pude evitar la leve sonrisa que se dibujó en mis labios. No rindiéndome, creyendo en mí misma cuando nadie más lo hizo. La comunidad médica me rodeaba, felicitándome, discutiendo posibles colaboraciones. Mi familia observaba desde afuera, como extraños en este mundo que yo había construido. Un mundo donde mi supuesta debilidad se había convertido en mi mayor fortaleza. Esa noche, en una cena privada con los principales investigadores de la conferencia, el Dr. Harris alzó su copa. Por la doctora Elena Martínez, anunció, quien quizá haya cambiado para siempre el panorama de la medicina genética. Mi familia estaba en otra mesa, mirando. Podía ver el conflicto en sus ojos, orgullo, arrepentimiento, un deseo desesperado de reconectar. Al final de la velada, mi madre se acercó. Sus manos temblaban. Estábamos equivocadas, dijo, las palabras arrancadas a la fuerza de su garganta.
completamente equivocadas. La miré, realmente la miré por primera vez en años. Sí, respondí en voz baja. Lo estaban. Pero no fue un momento de triunfo amargo, sino uno de entendimiento, de cierre. Tu tía Elena, intervino mi padre. Ella nunca dejó de creer en ti, nunca dejó de luchar por ti. Pensé en mi amada tía, la mujer que había sido mi verdadera familia cuando la biológica me había abandonado. La que me sostuvo la mano en mis noches más oscuras, la que vio mi potencial cuando los demás solo vieron un diagnóstico. Ella fue la única que me vio de verdad, respondí simplemente. Al día siguiente llegó una invitación inesperada, una propuesta de investigación conjunta. No de mi familia, sino del centro médico donde ahora trabajaba. Querían expandir el proyecto sobre la adaptación genética y crear un programa integral que pudiera ayudar a innumerables pacientes. Después, María se acercó a mí. ¿Podemos hablar?, preguntó. Nos sentamos en una sala de conferencias silenciosa. La tensión era palpable. Lo siento, dijo María, con la voz entrecortada. Estábamos tan enfocadas en mi éxito dentro del camino tradicional, que no supimos ver el tuyo. La escuché, no con la ira del pasado, sino con la compasión de alguien que había aprendido que la verdadera fuerza viene del entendimiento, no del resentimiento. No necesito tu disculpa, le respondí. Pero estoy dispuesta a seguir adelante. La investigación continuó. Cada avance era otro capítulo en una historia de supervivencia, de esperanza. Mi condición genética, antes considerada una maldición, era ahora un faro de posibilidad médica. Años de rechazo me habían enseñado algo profundo, que la familia no se define por la sangre, sino por el apoyo, por creer en el potencial de alguien. Mi tía Elena, ya retirada, solía decirme. Quizá ellos se rindieron contigo, pero el universo nunca lo hizo. Mientras observaba el centro de investigación médica, un lugar que ahora dirigía, un lugar que estaba cambiando vidas, comprendí que tenía razón. Mi viaje no se trataba solo de superar un trastorno genético. Se trataba de demostrar que nuestras mayores limitaciones pueden convertirse en nuestras más extraordinarias fortalezas. La familia Martínez alguna vez me desechó como una carga.